Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeo y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca. Como no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces, al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el mar de Tiberíades Jesús se manifiesta por última vez a sus discípulos. Esta fue la tercera vez que el Evangelio de Juan sitúa la acción de Jesús en ese lago. Las dos primeras estaban relacionadas con el episodio del pan y el pescado, imágenes que anunciaban la Eucaristía. Esta aparición sorprende por la forma sencilla con la que Jesús se revela a los suyos. Entre los 7 discípulos que aparecen en esta escena, se destaca Simón Pedro, todavía con el corazón lleno de dolor por la muerte de Jesús y con la incertidumbre de la resurrección. Pedro lucha por volver a la vida normal, pero le falta algo fundamental: la fe en Jesús resucitado. Pedro todavía no se ha encontrado bien con el Señor, todavía siente la falla en su corazón por la ausencia del Maestro. Reconocieron que este hombre que les servía era el mismo que como servidor les lavaba los pies, y le decía que serían reconocidos como sus discípulos por esta única actitud: el amor al que sirve, y se convierte en pan, fuente de vida. Por eso el Señor, en un determinado momento, cuando estaban en la cena, cuando estaban compartiendo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, le dijo al mismo Pedro que si no le lavaba, no iba a formar parte de él, no iba a tener parte de su reino. Era importante que Pedro entendiera la importancia de estar cerca con el Maestro. Varias apariciones también de resucitado tienen lugar en un contexto de comida fraterna. Mientras los discípulos comparten el pan o Jesús parte el pan con ellos, sí existe la comunión fraterna expresada en la comunidad y en la fracción del pan, como lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles, especialmente en el capítulo 2, en el versículo 42, cuando nos dice que los discípulos se reunían asiduamente a la fracción del pan. La comunidad cristiana tiene que entender que todo lo relacionado con el cristianismo viene desde la fracción del pan, de ese compartir con el Señor, de ese partirse para cada uno de nosotros. Cuando Él se entregó en esa cruz, se entregó para que por Él nosotros tengamos la vida eterna. Jesús convierte a los suyos de nuevo en comensales. Después de la amargura, de la decepción, Él nos vuelve a situar dentro de Él, nos vuelve a restaurar la fe, nos vuelve a restaurar el amor, hacia entender que esto tenía que pasar. Porque este dolor que tenían los discípulos, que todavía permanecía, tenía que terminar. Tenían que entender que el Señor fue un paso que hizo de la muerte a la vida. Y de esa manera nosotros lo vamos a hacer también. Por eso es que a veces es tan difícil, pero tenemos que entender que es la única forma de nosotros poder acercarnos al Señor. Que Dios bendiga este día a ti y a todas tus familias. Bendiciones en este viernes. Que el Señor derrame esa gracia sobre cada uno de los tuyos y que pueda continuar bendiciendo.